tenemos al ponente que esperábamos. Me acaba de llamar don José Manuel Aparicio, que han ingresado a su padre en el hospital. Está con él y bueno, ha habido una confusión, yo creo, con los correos, porque dice que no sabía el horario. Yo le he mandado un horario con el horario, pero bueno. El caso es que este es el problema. Cosas que hace el demonio, pero entonces aparece un ángel, que es el padre Dámaso, que ha aceptado lo que se llama comúnmente un auténtico asalto a mano armada. Porque, claro, le he pedido por favor si podía hacer la conferencia ahora. Pues eso supone una cosa completamente inesperada. Siempre antes de hacerla te preparas un poquito, repasas los puntos fundamentales. Entonces yo creo que decir gracias es decir todo y es decir poco. Muchísimas gracias, Dámaso, por tu disponibilidad, por sacarnos de este apuro. Y bueno, entonces espero que si las cosas no se complican, don José Manuel podría estar aquí el viernes por la mañana. Y ahora, pues, aunque sea tener que hacer un salto en el programa y un cambio, pues agradecemos muchísimo a Dámaso este detalle que ha tenido, que francamente uno se siente mal pidiéndolo, pero bueno, pues se han presentado así las cosas y así las toreamos. Gracias. Bien, por ser esta la inclinación que nuestro Señor me ha dado, afirma Teresa, hablando de su vocación misionera. Llama la atención porque conocemos que, siendo ella niña, cuánto apreciaba el martirio que le provocó a esa iniciativa de la escapada de la familia paterna para ir a tierra de moros. Y después consta también el deleite que ella tenía leyendo el Flor Sanctorum de Voragine o di Varazze, Giacomo, donde no solamente aprecia el relato de la vida de los santos, sino que se extasía mirando las 32 y más viñetas que aparecen en el libro con santas decapitadas. O sea que lee el libro y sobre todo admira, reflexiona con esas viñetas de las santas mártires decapitadas. Con todo, la inclinación que nuestro Señor le ha dado parece ser su vivencia misionera. Así que es convicción, sensibilidad, prioridad, don de Dios, vocación, carisma, muy definido, muy concreto, muy resuelto. Se os ha repartido este doble folio. En el primero pongo unos puntos de referencia, unos parámetros externos que focalizan el tema en Teresa. Y en la segunda parte, o en la segunda página, he procurado anotar unos cuantos acontecimientos misionales que tienen referencia con la vida de Teresa de Jesús. Aquí habría que añadir todavía, no he tenido espacio suficiente para poner algo referente a la primera expedición misionera de la Orden enviada por el padre Gracián, en vida todavía de la Santa Madre, 6 meses antes de su muerte. Sobre esto, el padre Gracián dice que tomó esa decisión todo con consejo y ayuda de la misma Madre. Teresa participa directamente en el envío de la primera expedición misionera del Carmelo. Y aquí entra también un personaje menos conocido, pero citado 34 veces en los escritos teresianos, que es Juan Bravo de Padilla. Este sacerdote vivió con el padre Gracián en los Remedios de Sevilla. Se entrevistó con Teresa de Jesús una vez en Medina del Campo. Y este Juan Bravo de Padilla había estado en Guinea, que entonces representaba el África subsahariana, al que pertenece también el reino cristiano del Congo. Y dice el padre Gracián, escribe el padre Gracián, que este Juan de Bravo Padilla se había comprometido a favorecer ese envío misionero de los carmelitas. Todo, repito, en tiempo de la Santa Madre. Bueno, continuamos. Tras su muerte,
tenemos varias declaraciones de los testigos sobre el ardor misionero de la Madre. Igualmente importante en este sentido son las iniciativas y las declaraciones de algunos hijos preclaros de la primera generación de los carmelitas. En primer lugar, Jerónimo Gracián con su concordia misionera con los franciscanos, 1585. En concreto con el sobrino de San Ignacio de Loyola, franciscano, una concordia misional de franciscanos y carmelitas para orar por la evangelización del noble pueblo de los chinos. Igualmente, Juan de Jesús María, con su planteamiento misional teresiano, ya sabemos, o somos o no somos hijos de la Madre Teresa. Tomás de Jesús, el primer misionólogo de la Iglesia. Domingo Ruzola de Jesús María, fundador de Propaganda Fide. Así se evidencia que el Carmelo es misionero ex ventre matris mea, según la feliz expresión del venerable padre Juan Vicente de Jesús María. Pero, más que en el aval de la historia, centrémonos primero en la persona misma de Teresa de Jesús. El universo misional de la Madre Teresa está en su conciencia, en su vivencia, que aflora con manifiesta claridad en sus escritos. Con la seguridad de acreditado analista teresiano, Emmanuel Renaud asiente esta afirmación. La originalidad de Santa Teresa consiste en introducir en su ideal contemplativo, tan propio del Carmelo, una dimensión misionera explícita, de una manera tan clara y con un tal vigor que parece colocarla en primer plano e incluso concederle un espacio más relevante que a la contemplación. Refiriéndose a las carmelitas contemplativas en la Iglesia por vocación y carisma, el padre Renaud le recuerda que el celo de las almas les debe servir de estímulo para atender a la más alta perfección y esta, a su vez, les permitirá obtener la salvación del mayor número de almas. André Bruyet, jesuita canadiense, confirma y subraya con evidente complacencia la valiente afirmación del carmelita francés y añade este comentario. La investigación de Renaud ha corregido la visión puramente orante de la contribución teresiana, inscribiendo plenamente y al mismo nivel la dimensión apostólica y salvación del prójimo. Esto es importante porque en la bibliografía teresiana abunda, por supuesto, la temática de la oración. Pablo VI, cuando declara a Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, dice que es por su enseñanza en punto a oración. Y se ha, cuanto menos, descuidado el estudio del aspecto misional de Teresa. Bueno, en cualquier caso, ya antes de los dos mencionados autores, François Regis Virgelem, un sacerdote de Notre-Dame-de-Vie, buen discípulo del padre María Eugenio, se adhiere también a esta tesis que la valora en todo su libro y llega a la misma conclusión. Es verdad que el deseo de reparar los daños causados por el cisma serán en la madre una de las motivaciones apostólicas esenciales. Y el autor francés se basa en Baldomero Jiménez Duque para afirmar que el carisma propio del Carmelo teresiano es proclamar el valor apostólico y misionero de la contemplación pura. En él se apoya también para confirmar que es una importante aportación de la Santa de Ávila a la espiritualidad, ya que ella ha puesto de relieve de este modo cómo quizás nadie lo hiciera hasta el momento con tanta amplitud, la finalidad apostólica y eclesial de la contemplación. Analíticamente, nuestro autor parte de la constatación de que entre los numerosos estudios publicados sobre la Santa de Ávila,
poquísimos se han interesado por el problema del apostolado en cuanto tal. Y explica la razón. Esto se debe sin duda al hecho de que, siendo ella una mística contemporánea, llamada a vivir enclaustrada, su enseñanza está orientada explícitamente a las vías de la unión con Dios a través de la oración y de la contemplación. Reaccionando contra esta actitud, él establece el principio de que la enseñanza teresiana incluye tanto la vida de oración como la vida activa, y llega a esta síntesis. Uno de los mayores intereses de la enseñanza de Teresa es el demostrar no sólo cómo la contemplación amorosa empuja al apostolado, sino también cómo el apostolado alimenta la contemplación y contribuye al desarrollo de la vida mística. Esta clarificación, en el caso de la Madre de los Espirituales, es importante. Pierre Blanchard, en un artículo de Etudes Carmélitaines, la condensa así: es la fundadora la que psicológicamente ha salvado a la contemplativa. En realidad, Teresa ofrece su vida y 1000 vidas que tuviera en beneficio de la salvación de las almas. Parecíame que 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí se perdían. Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera el servicio del Señor, y toda mi ansia era, y aún es, pues que tiene tantos enemigos el Señor y tan pocos amigos, que esos fuesen buenos, determiné a hacer eso poquito que está en mí. En el contexto de su tiempo y de su vida, las posibilidades de acción eran reducidas, pero se entusiasma con pensar que un hombre y un espiritual como el padre García de Toledo las pudiera realizar cumplidamente. Por eso le dirige este apóstrofe: de voces vuestra merced en decir estas verdades, pues Dios me quitó a mí esta libertad. Es su programa de vida en el Nuevo Carmelo. Y el historiador Daniel de Pablo resume así: ella hizo lo que pudo, que fue mucho, reformar la vida religiosa y escribir libros de espiritualidad y mística. Con ambos medios ha influido poderosamente en la revitalización de la Iglesia de su tiempo y de los siglos posteriores. Teresa pensó en la misión poniendo a contribución su propia vida con sus 1000 vidas hipotéticas. 1000 vidas o 1000 muertes es en ella la expresión de una resolución, de una autodeterminación, de una decisión, de una preferencia o prioridad. Me pondría yo a morir 1000 muertes. Y así, cuando habla, por ejemplo, de su vida de fundadora, los trabajos, las dificultades, todo da por cosa de poca monta, con tal de servir este ideal misionero que ella quiere inculcar al Carmelo. El celo apostólico de la Santa procede esencialmente de un muy mayor, grande amor de Dios, nos dice todavía Emmanuel Reynaud. Al final de su vida, Teresa morirá hija de la Iglesia de su tiempo, tal como ella la conoció, entre tantas tempestades, entre tanta tempestad esta nave de la Iglesia. Os pido que en mi nombre, y cada vez que leyereis aquí, alabéis mucho a su majestad y le pidáis el aumento de su Iglesia y luz para los luteranos. Nos consigna al final del libro de las fundaciones. Los espíritus del calado de Teresa, llegados al estadio del matrimonio espiritual, tienen también este interés: aprovechar algún alma, si pudiesen, que no solo no desean morirse, mas vivir muy muchos años padeciendo grandísimos trabajos, por si pudiesen, que fuera el Señor alabado por ellos, aunque fuese en poca cosa.
Y todavía tengo que citar a Baldomero Jiménez Duque, cuando escribe: Teresa sufre, ora, trabaja. Los sacerdotes y letrados, los herejes, los luteranos, los moros, los infieles, indios, todos los hombres están en su mirada deseosa, y su aportación concreta a ese quehacer urgente y universal ha sido, aparte de su vivir endiosado y entregado, su reforma carmelitana, sus palomarcitos de la Virgen, sus frailes contemplativos y misioneros. Teresa ha influido al máximo la historicidad eclesial, intramundana, temporal, fluyente. Su tensión escatológica queda transida de tensión entre iglesia peregrinante a la vez. Ya habéis entendido, ¿no?, que Teresa tanto quiere ver a Dios, pero recapacita y cree que si estando en el mundo puede su vida servir para que un alma alabe a Dios, se encuentra en la antinomia paulina: me debato entre dos deseos contrarios, me gusta abandonar esta vida para estar con Cristo, pero es mucho más importante que continúe viviendo. Filipenses 1:23. Bien, Teresita del Niño Jesús, misionera como hija de mi seráfica Madre Teresa de Jesús. El aval de la hija confirma el carisma de la madre. Resumo. Hay una tentación secreta que pueda aflorar frecuentemente, pensar que el Carmelo es misionero por Teresita. Teresita es patrona de las misiones por méritos adquiridos, un lenguaje misionero excepcional, una vehemencia, su correspondencia ejemplar con los hermanos misioneros. Teresita misionera desde su familia. Su familia favorecía, pagaba las obras misionales pontificias. Ella misma, estando en el internado de Notre-Dame-des-Prés, se inscribe en la Santa Infancia. Pero cuando llega al Carmelo, ella es misionera a fuer de mi seráfica Madre Teresa de Jesús. Expresión que repite 3 veces. En el Carmelo, su punto de referencia misional es Teresa de Jesús, nuestra Madre. Bien, es también después lo que, estoy resumiendo por supuesto, lo que dicen los buenos comentaristas de Teresita, Guy Gaucher. El elemento fundamental del entendimiento de Teresa y de Teresita me parece que es la comunión en la vocación misional del Carmelo. Aquí el deseo de la hija se enraiza y se apoya en el deseo de la madre. Con su pasión y mensaje, Teresita es la confirmación más garantizada del espíritu misional de Teresa de Jesús. Quiero, en una palabra, ser hija de la Iglesia como lo era nuestra Madre Santa Teresa. Este es el fin general de mi vida. Isabel de la Trinidad, otro tanto. Resumo también aquí. Isabel leyó El Camino de Perfección a sus 19 años. Isabel, en la misión predicada por los redentoristas, descubre en uno de los sermones la importancia misionera. Llega al Carmelo y en el Carmelo escribe: «Cuánto deseo llevar almas a mi Jesús. Daría 1000 vidas por la vida de una sola de esas almas a quienes tanto amó Jesús». Teresita, todavía me he olvidado de decir, tiene el interés de que su hermana Celina, en marzo de 1896, le tome la fotografía que conocemos, ella con su capa blanca, en la mano izquierda el breviario y en la mano derecha el escrito «Daría 1000 muertes», referencia teresiana por la salvación de un alma. Vengamos al texto, a mi entender, fundamental, principal, del espíritu misionero de Santa Teresa.
los ímpetus grandes de aprovechar almas. Con esta preliminar intención misionera afronta Teresa la fundación del Nuevo Carmelo, con la preocupación misionera. La preocupación misionera es la que le lleva a la fundación del Carmelo. La preocupación misionera es precedente a la fundación. Bien. Texto misional determinante, embrionario, como un ovillo del que se tiran los hilos, como un manantial en su nacedero. Lo encontramos en el capítulo 32 de la vida. En 1554, la monja Teresa ha experimentado su conversión del Cristo muy llagado, para volver a una vida de oración más fiel e intensa. Hacia 1559-60, a sus 45 años de edad y 25 de consagración religiosa, la Carmelita de la Encarnación ha llegado ya a una encumbrada experiencia mística. Ha experimentado gracias tan excepcionales como la de la transverberación. En esta situación y en este contexto, Teresa narra la sacudida escalofriante que le produjo la gracia carismática de una nueva merced del Señor. Es la llamada visión del infierno. Ella la define una de las mayores mercedes que el Señor me ha hecho. Comienza, por supuesto, sí, pensando en el pecado, en su ruin vida y en el lugar que los demonios le tenían aparejado. André Brullet interpreta esta gracia así: no fue rica solo en sí misma, sino rica también en sus transformaciones, impetuosas también ellas, que provocó en Teresa. Estas transformaciones la lanzarán pronto a una preocupación comprometida por la salvación del prójimo. En realidad, se iba a verificar cuanto ella había escrito anteriormente: no soléis vos hacer, Señor, semejantes grandezas y mercedes a un alma, sino para que aproveche a muchas. En este capítulo 32 de la vida va anotando en buena lógica las reacciones que en ella provoca la visión, pues escribe una de las mayores mercedes que el Señor me ha hecho, porque me ha aprovechado muy mucho. Capítulo importante, anota el padre Tomás Álvarez, porque en él narra la santa el origen místico de su carisma de fundadora. Carisma precedido por una suma humillación personal, la visión del infierno, donde hubiera terminado ella de haber seguido el camino del pecado. En cambio, es ahora cuando Dios la llama a desempeñar una especial misión en la Iglesia. Cronológicamente, el relato se sitúa después de mucho tiempo de experiencias místicas. Cuando ella lo escribe, hace unos 6 años que tuvo esa visión del infierno, como escribe Teresa en el número 4 de este capítulo 32. Primero hizo falta la maduración espiritual. Y llegado el momento, de aquí también gané la grandísima pena que me da las muchas almas que se condenan, de estos luteranos en especial, porque eran ya por el bautismo miembros de la Iglesia. Carlos V, para sus luchas en Alemania, había reclutado soldados españoles que iban y venían. En España circulaba una información de cómo andaban las cosas en Alemania. Pero sucede que en 1559 estalla una bomba mediática en España, cerca de Ávila, en Valladolid. El doctor Cazalla, Agustín de Cazalla, había sido predicador de Carlos V, capellán de Carlos V, y se viene a descubrir que éste lidera una reunión de luteranos en España, cerca de Ávila. Aquí parece la reacción de Teresa. Este concierto querría hiciésemos los 5 que al presente nos amamos en Cristo, que como otros en estos tiempos se justificaban para contra su majestad y ordenar maldades y herejías,
procurásemos juntarnos alguna vez para desengañar unos a otros y decir en lo que podíamos enmendarnos y contentar más a Dios, que no hay quien también se conozca a sí mismo como conocen los que nos miran, si es con amor y cuidado de aprovecharnos. Digo en secreto, como la secta de Cazalla. Y también en este mismo tiempo, lo que escribe en el Camino de Perfección, en este tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia y el estrago que habían hecho estos luteranos, y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta. Dióme gran fatiga, y como si yo pudiera algo, lloraba con el Señor, y le suplicaba que remediase tanto mal. Parecíame que 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que se perdían. Teresa tuvo información directa en los 6 meses que pasó en el palacio de doña Luisa de la Cerda. Y Felipe II dio mucho énfasis a estos males de Francia porque, en razón de su tercera esposa consecutiva, Elisabeth de Valois, y a través de ella Felipe II hereda zonas territoriales de Francia como el Roussillon, el Franco Condado, etc. Y el mismo Felipe II se involucra escribiendo una carta a los monasterios para que oren por los sucesos de Francia, carta ya conocida. Bien, entonces Teresa, aparte de tener esa adherencia personal, tiene unos cuantos conocimientos emotivos de su tiempo, de cómo andaba esta cuestión. La circunstancia histórica de los daños de Francia trabajó como detonante. Sirvió para que Teresa llegara a la disposición generosa de pasar muchas muertes de muy buena gana por librar una sola alma de tan grandísimos tormentos. Y en esto ofrecióse una vez, estando con una persona, decirme a mí y a otras que si no seríamos para ser monjas de la manera de las descalzas, que aún posible era poder hacer un monasterio, descalzas reales. Teresa las conocía bien, había habido una fundación en Ávila, otra en Valladolid, ahora en Madrid, seguían no la regla de Santa Clara, sino la de Coleta de Corbí. Y era para ella un referente de mayor encerramiento y de vida más intensa en esta óptica misional. Pero se dan cuenta que primero ya está ya cargada de interés misional y con esto llega a ofrecióse una vez estando con una persona, decirme a mí y a otras, a toda primera idea de fundar el monasterio. Y todavía, estando en esto, el Señor que le manda. Y André Bruyet, que comenta también y que habla de desposesión del deseo de Teresa. La propuesta es ajena a Teresa, mandóme el Señor. Es otra la que ha tenido la idea también. Ofrecióse una vez. Lo que lo fundamenta. En esto, Bruyet ve una razón de mayor garantía y escribe: todo le ha sido propuesto, desde el deseo hasta la capacidad de ponerlo por obra. El deseo teresiano es enteramente un don recibido, acogido y compartido. Y claro, después ella, por supuesto, se adhiere. Yo, como andaba en estos deseos, comencé a tratar con aquella señora, mi compañera. Bien. En este texto emerge por toda primera vez la idea de un posible nuevo monasterio carmelitano con criterios distintos de los que se vivían en la Encarnación. Es la idea embrionaria del futuro Carmelo renovado de Teresa, pero tengamos presente el trasfondo que lo ha originado.
Es importante anotar que Teresa ha llegado a la primera idea del Nuevo Carmelo empujada, motivada por la preocupación antecedente de salvar almas. Los ímpetus grandes de aprovechar almas la han llevado a presentir con certeza de que no se dejaría de hacer el monasterio. Y bien, resumiendo, porque hay que galopar con el reloj en los talones, nos recuerda esta consideración de vita consecrata. Se debe afirmar que la misión es esencial para cada instituto, no solamente en los de vida activa, sino también en los de vida contemplativa. Efectivamente, antes que en las obras exteriores, la misión se lleva a cabo en el hacer presente a Cristo en el mundo mediante el testimonio personal. Este es el reto, este es el quehacer principal de la vida consagrada. En el caso de Santa Teresa, Cristo está presente en estos deseos profundos, abarcadores, de momento sin concreción por falta de referente que no tardará en llegar. Con esta preocupación, con esta motivación misional en el corazón, Teresa afronta la toda primera idea de la fundación de un nuevo monasterio, que será el germen de lo que se desarrollará en el Carmelo teresiano. Como punto de referencia, ya hemos dicho, las descalzas reales. Fueron muchas veces las que el Señor me tornó a hablar en ella, poniéndome delante tantas causas y razones que yo veía ser claras y que era su voluntad. Y todavía comenzó su majestad a consolarme y a animarme. Díjome que aquí vería lo que habían pasado los santos que habían fundado órdenes religiosas. Bueno, y ahora, consultando con San Pedro de Alcántara, con el padre Ibáñez, con San Luis Beltrán, incluso con Baltasar Álvarez, que primero no es favorable, después le da licencia, Teresa llega a esta concreción. Como ya tengo escrito a vuestra merced, le escribe a su hermano Lorenzo, 7 meses antes de la fundación de San José, como ya tengo escrito a vuestra merced bien largo, por muchas razones y causas que yo no he podido huir por ser inspiraciones de Dios, solo digo que a personas santas y letradas les parece que estoy obligada a no ser cobarde, sino a poner lo que pudiere en esta obra, que es hacer un monasterio a donde ha de haber solo 15, con grandísimo encerramiento, fundadas en oración y mortificación. Y así llegamos al 24 de agosto y ella considera una obra que tenía entendido era para el gran servicio del Señor y honra del hábito de su gloriosa madre, que estas eran mis ansias. Era mi gran regalo ver que hubiese su majestad tomádome por instrumento, siendo tan ruin para obra tan grande. Bien, y ya se siente reconfortada, está convencida de lo que el Señor le ha propuesto de momento vagamente, para que ella vaya descubriendo por sus propios medios y por sus propios criterios y sus propias consultas. Esta casa es un cielo, si le puede haber en la tierra, para quien se contenta solo de contentar a Dios y no hace caso de contento suyo, tiene sed muy buena vida. Y llega también, después veremos el encuentro con el general que le manda hacer más fundaciones. François Regis Vigelem concluye de nuevo: uno de los mayores intereses de la enseñanza de Teresa es el demostrar no solo cómo la contemplación amorosa empuja al apostolado, sino también cómo el apostolado alimenta la contemplación y contribuye al desarrollo de la vida mística. Para ella, el apostolado sí es un modo de santificación.
pero se preocupa en recordar que también es el escenario de un combate sin treguas entre la luz y las tinieblas, como sucede en la vida espiritual. Olvidar esto no solo sería ingenuo, sino peligroso para el alma. Y Teresa, gracias a Dios, tenemos indicaciones cómo Teresa educa a la primera generación de las carmelitas en San José en este sentido. Nos lo refiere, por ejemplo, en las cuentas de conciencia, cuando muestra conocer el apostolado misional específicamente español de aquellos tiempos, con los trinitarios y con los mercedarios. Y se ve que en el refectorio de San José se ha leído la vida de San Paulino de Nola, el cual, según la biografía histórica, se ofreció a suplantar la vida de un pobre. Pero aparte de esto, aparte de la historia, cita el caso de Alonso de Cordovilla, que vosotros le visteis, vino a San José de Ávila antes de salir para Argelia. Entonces Teresa conoce y Teresa forma a la primera generación de las carmelitas con esta orientación misional de su Carmelo. El encuentro con Alonso Maldonado de Buendía, el misionero venido de las Indias, tengo que saltarlo, diré solamente que Teresa también tuvo conocimiento de América. Fue un conocimiento progresivo. Primero, ella acepta la versión oficial de la corona. Así, por ejemplo, cuando habla de su hermano Rodrigo, muerto en batalla contra los araucanos, lo considera mártir. Pero, sobre todo, con la visita de Alonso Maldonado de Buendía y también con el capitán Morán, que vino anteriormente a la Encarnación para traerle los dineritos de su hermano Lorenzo para la fundación de San José, tuvo conocimiento de América y en cualquier caso cambió de opinión. A los 4 años, me parece, algo más, acertó a venirme a ver un fraile franciscano. Conocemos el texto. Bien, dióme gran fatiga y como si yo pudiese algo o fuera algo, lloraba con el Señor. Y aquí muestra su gran credo misional. Bien, comenzóme a contar de los muchos millones de almas que allí se perdían. Entonces Teresa toma como moneda corriente el axioma Extra Ecclesiam Nulla Salus, atribuido a San Cipriano o Cebrián, y se sobrecoge y se espanta de los millones de almas que en América morían por falta de bautismo. Daniel de Pablo comenta así: en relación con América, creo que la Madre Teresa en un principio idealizó demasiado la conquista por los españoles. Después de aquel encuentro con el padre Maldonado, se encendió su alma no solo de inquietud misionera, sino de santa indignación contra las injusticias que los conquistadores españoles cometían con los indios en una explotación injusta, no obstante que las leyes españolas los protegían y su cumplimiento fue causa de guerra entre españoles. Salto igualmente el apartado de Teresa, que examina el apostolado, analiza, examina y aprueba el apostolado de los carmelitas en Duruelo, la primera generación de los carmelitas, y termina el capítulo 14 con una manifestación extraordinaria, que para ella, según considera ella, era mayor gracia que el Señor le hacía en fundar frailes
monjas. Y vengamos a la conclusión. Teresa Benedicta de la Cruz de Stein concluyó en buena síntesis: Dios la ha marcado con su sello, el amor a las almas y el deseo de salvarlas. Este deseo de hacer la voluntad de Dios y trabajar por la salvación de las almas, incluso por la propia, es el mejor fruto de la unión. La riqueza de la enseñanza teresiana sobre las misiones, inicialmente anterior a todo proyecto del Nuevo Carmelo, como hemos dicho, está en el testimonio ardiente y convencido de ofrecer su vida, 1000 vidas, por la salvación de un alma. Por consiguiente, en la valoración tan encarecidamente, en la valoración del alma, entendida como conjunto de la persona, para trabajar tan encarecidamente en su salvación, en su liberación. Con esta preocupación en el espíritu o en su conciencia llegó a concebir y a poner en marcha la idea del Nuevo Carmelo. El aspecto misional de Santa Teresa es más importante de lo que se piensa, llegando a ser un componente esencial de su carisma y de su mensaje. Partiendo vivencialmente de la teología del cuerpo místico de Cristo, Teresa centró la misión en ese Cristo bien amado que tan apretado le traen. Más que llevar Cristo a las almas, ella entiende a llegar almas a Dios. Es su visión contemplativa de la misión. Se siente confirmada con la enseñanza del apóstol de los gentiles. Quizá es esto lo que dice San Pablo, escribe Teresa: el que se arrima o allega a Dios, hácese un espíritu con él. Lo ha considerado también en la vida de algunos santos. De aquí debían venir aquella hambre que tuvo Santo Domingo y San Francisco de allegar almas para que Dios fuese alabado. Teresa parece haberse adelantado a la afirmación de Pascal: Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo. No hay que dormir en este tiempo. Por eso consigna esta tarea a su Carmelo, todas ocupadas en oración por los que son defendedores de la Iglesia y predicadores y letrados que la definen. Ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor mío que tan apretado le trae. Es la razón de su vocación y de la existencia del Carmelo. Y si en este podemos algo con Dios, encerradas, peleamos por Él. Y daré yo, por muy bien empleados, los grandes trabajos que he pasado por hacer este rincón. Encerradas peleamos. La clausura es el lugar de una cruzada interior de oración y de contemplación, porque nos ha de valer el brazo eclesiástico y no el seglar. Las guerras de Felipe II en Francia y Países Bajos para detener la expansión protestante lo estaban demostrando. El pensamiento teresiano queda todavía expresado en esta reflexión de su situación concreta como monja enclaustrada. Deje a los otros con su guerra, que no es pequeña, porque, aunque en las batallas el alférez no pelea, no por eso deja de ir en gran peligro, y en lo interior debe de trabajar más que todos, porque, como lleva la bandera, no se puede defender, y aunque le hagan pedazos, no lo ha de dejar de las manos. Así, los contemplativos han de llevar levantada la bandera de la humildad y sufrir cuantos golpes les dieren sin dar ninguno, porque su oficio es padecer como Cristo, llevar en alto la cruz, no la dejar de las manos por peligros en que se vean, ni que vean en él flaqueza en padecer. Para esto
le dan tan honroso oficio. Mire lo que hace, porque si él deja la bandera, perderse ha la batalla. La vibración misionera de Santa Teresa queda atestada en los procesos de beatificación y canonización. Entre otras hijas suyas que compartieron de cerca su vida, tenemos la declaración de Isabel de Santo Domingo. Oyó decir muchas veces a dicha Madre Teresa que tenía tan grandes ansias de que nuestro Señor fuese servido en tiempos tan trabajosos, que se levantaban tantas herejías como eran las de Flandes e Inglaterra, a donde quitaban tantas iglesias y monasterios, que quisiera ella ser parte para en muchas partes edificar otras casas e iglesias y monasterios, a donde se sirviese a nuestro Señor y hubiese Santísimo Sacramento, y así decía, cuando llegaba a verlo puesto en alguno de los monasterios que fundó, que no sentía ninguno de los trabajos ni dificultades. Pero aún es más afirmativa esta otra afirmación, que si fuera lícito que las mujeres pudieran ir a enseñar la fe cristiana, fuera ella a tierra de herejes, aunque le costara 1000 vidas a enseñarla, y sentía mucho verse mujer y que no podía hacer esto, y lo mostraba con lágrimas y suspiros, que esta, de muchas veces por esta causa, que fue la principal que a esta Santa Virgen la movió a hacer esta reformación. Asimismo sabe y oyó decir a la dicha Santa Madre que le era gran gozo considerarse hija de la Iglesia y le daba grande pena ver a muchos que carecían de este gran bien. La trayectoria misionera de Santa Teresa de Jesús recorre su existencia, su mente y su corazón como móvil que la conduce a la fundación del nuevo Carmelo. Esta trayectoria impregna como parte esencial del carisma la herencia que lega a sus hijas e hijos a la nueva familia religiosa fundada por ella. El espíritu misional de Teresa es parte esencial del carisma teresiano. El Carmelo teresiano es misionero desde Santa Teresa, con Santa Teresa de Jesús. Más aún, es su preocupación misionera la que la condujo a afrontar la tarea de fundar el nuevo Carmelo. En definitiva, la familia teresiana reproduce la afirmación del Concilio Vaticano II, por medio del Espíritu Santo, que distribuye sus carismas según le place para común utilidad, inspira la vocación misionera en el corazón de cada uno, y suscita al mismo tiempo en la Iglesia institutos que reciben como misión propia el deber de la evangelización que pertenece a toda la Iglesia. Cito todavía a Teresa, y concluyo. Por eso nos queda el deber de incluir el tema de las misiones en la ratio instituciones de la orden que se está elaborando. El Congreso Internacional Misionero de Sao Paulo, en julio del 2012, el padre Emilio, allí presente como moderador, determinó como conclusión operativa, ante el hecho de que nuestros formandos, hablando en general, no reciben una necesaria formación misionera, se pide que el Secretariado General de Formación piense en un programa de formación misionera para los nuevos carmelitas descalzos, a desarrollarse a lo largo de las etapas fundamentales de formación inicial. Tengo una pequeña experiencia personal, porque en el desierto de Las Palmas, cada año, aquí están algunos presentes, se ha hablado de las misiones, pero consta
por pequeña indagación mía, por declaraciones del padre Aróstegui, a quien yo pedí que él indagara este punto en los sistemas de formación de varias provincias, que apenas hay una provincia en la orden que durante la formación inicial habla de las misiones como punto esencial del espíritu carmelitano. Creo que tendría que ser uno de los puntos del discernimiento vocacional. En cualquier caso, que este aspecto esté presente en la ratio instituciones. Y termino con una consideración de nuestro Papa Francisco. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Pues esto es lo que les ofrezco, dicho precipitadamente, sin concentración final. Gracias. Pues muchísimas gracias, Padre Damaso. Menos mal que no había concentración, porque si no nos hubieras borrado a todos del mapa, a todos los conferenciantes. Gracias, porque decía ayer Ana Fuentes que una cosa muy bonita de este famoso pensador Esquirol, que aportar novedades no es solamente decir cosas nuevas, sino saber repetir cosas esenciales. Tú nos has recordado cosas esenciales, pero además has aportado cosas nuevas. Yo creo que hay testimonios que has recogido de los procesos o de otras fuentes históricas que son muy interesantes y que quedan ahí. Tu conferencia está muy bien documentada, metodológicamente muy bien presentada, con notas y referencias que ayudarán a profundizar pues, cuando la podamos leer. Yo querría aprovechar que tengo aquí el micrófono ya agarrado para hacerte una primera pregunta. ¿Qué juicio te merece el desarrollo que nuestras constituciones hacen del carisma misionero del Carmelo Descalzo? Anticipo que a mí me parece pobre. La idea es buena, la idea general, que el Carmelo es una derivación del espíritu de Teresa. No menciona el espíritu misional. Las constituciones creo que no mencionan. Pero sí que la orden vive lo que Dios infundió a Teresa. Carisma teresiano sí. Pero hubiera estado bien precisar como componente esencial, aparte de la oración, que es en nuestro apostolado, el espíritu prealable misional. Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo y ahí cuando hubo ese proceso de intento de reforma de las constituciones, de cambio de las constituciones o ayornamiento, como queramos decir, uno de los objetivos era precisamente completar esta dimensión, apelando también al carisma teresiano. Pero como luego eso se quedó en nada, pues ahí está. Vale, si queréis alguna otra pregunta, algún comentario o aclaración. Hermano Vicente, por favor. Sí, pues una información. En ese grupo que mandó el padre Gracián viendo la Santa Madre, ¿iban Dionisio y Redento o son posteriores? Dionisio y Redento son bastante posteriores. Hicieron el noviciado en Goa. Dionisio y Redento, uno era francés, otro era portugués. Los dos entraron en el Carmelo en Goa, que creo que Goa se fundó en 1619. Eran marinos que entraron allí. No tiene que ver. La primera expedición y la segunda expedición no llegaron a puerto, la tercera sí llegó. Y yo tuve la curiosidad de visitar algunos lugares donde estuvieron nuestros misioneros en el Congo. Interesante un detalle,
que en el camino, no, en el barco, dieron el hábito a un soldado. Segundo detalle, el padre Diego, el superior de la expedición, dice que él mandó a los frailes y él se quedó en la ciudad, en Luanda, y que le ayudaba mucho uno a quien di el hábito por conocer la lengua local. Entonces tuvimos un carmelita africano en el siglo XVII, cuando ni se pensaba que en países de misión pudiera haber una vocación misional. No consta, al menos a mí no me consta, yo no he podido averiguar más. Hay un escrito suyo en el archivo de Calahorra, espero que lo recuperen bien, porque después él, cuando viene de África, está en Calahorra y hay un testimonio suyo en el archivo. No da el nombre de este fraile, pero dice taxativamente a quien yo di el hábito. Ahora, interesante, y a recordarlo, lo que dice el padre Gracián, que él tomó esa decisión por consejo y ayuda de la Madre Teresa. De hecho, Gracián está con la Madre en aquella fundación interminable de Burgos, y ahí es cuando los dos elaboraron el proyecto del envío. Porque no fue decisión del capítulo de Alcalá posterior. Y hay un texto misional carmelitano extraordinario de inculturación, ahora que se habla tanto de modelo de inculturación, la carta patente del padre Gracián, 18 de marzo de 1582. Gracián se separa de Teresa a finales de febrero en Burgos, va a Valladolid y 15 días más tarde redacta la patente. Es un ejemplo de inculturación, un ejemplo admirable. Merece que conozcamos ese texto de la patente, donde se dice que para la cuestión del hábito y demás, como vean allí, cuando nosotros mortificamos a los misioneros en la India, prohibiéndoles mucho tiempo en el siglo XIX y en el siglo XX que llevaran hábito blanco, Gracián, siglos antes, dice todo eso. Y en cuanto a doctrina, que lleven la doctrina, el misal, y después prácticamente a donde fueres, como vieres. Yo creo que en teoría, de lo que sabemos y queremos practicar, ninguno dudamos ni lo ha puesto en duda, sobre el auditorio, del corazón de la Santa Madre y del nacimiento del Carmelo de su corazón misionero. En esa línea, el Santo Padre Juan de la Cruz y el final de su vida es lo más evidente, esa disponibilidad y ese ir a preparar las maletas. Pero sí quería ver qué dinamismo tan fuerte había en Sevilla en torno al Carmelo femenino. Juan de Bretigny, Quintana Dueña, Gracián, sí. María de San José, el emperador de Congo o la hija del emperador, la fundación allí, y después en esa misma línea que está, aunque no está allí, está Ana de Jesús, cómo extiende el Carmelo por Europa, soñando Inglaterra, Polonia, extendiéndolo. Es verdad que hay como varios campos abiertos, agentes contra los paganos o herejes, el bien de unos por otros, pero hay una dimensión muy fuerte, que después esta dimensión muy fuerte, creo yo, con nuestras autoridades, sobre todo, de final del siglo XVI, bueno, nuestra historia de la orden tan dura en la confección de la autoridad y dejando al lado el carisma, pues hemos cogido otros derroteros que ahora parece que vamos queriendo
volver cada vez un poquito más a los orígenes, al corazón de la madre y del padre. Entiendo los orígenes. Juan de Bretigny de Quintana Dueñas, para mí es uno de los mayores bienhechores del Carmelo. ¿Cómo entró en relación con la orden? Él no tenía relación, pero Pablo Cerezo, su amigo, era amigo de María de San José, fue una vez al locutorio y llevó a su amigo Jean de Bretigny detrás. Bueno, habló el Cerezo con la madre, el otro estaba ya pasivo, y al final María de San José, ¿y quién es el que está ahí al fondo? Y a Juan de Bretigny le entró un flechazo por el Carmelo. Tanto que será el primero que traduce a Santa Teresa al francés, 1601, el que paga la expedición de las 6 carmelitas que van a Francia, pero con una intención misionera. Porque en la relación que mandan los carmelitas del Congo a Portugal, y él está en relación con María de San José en Portugal, María de San José le muestra cómo el padre, el presidente, ha mandado una carta donde dice que una de las 4 hijas del rey católico del Congo, don Álvaro, ha tenido una visión de la Virgen, ha visto a unas monjas, y a Juan de Bretigny de Quintana Dueñas le entra el deseo de fundar un Carmelo femenino en el siglo XVII en el Congo. Y no, en España no consigue. Está en Pastrano con Juan de la Cruz en el capítulo. Después lleva el Carmelo a Francia. Procura desde Francia. No lo consigue. Procura desde Bélgica. No lo consigue. Va a Roma. Y en Roma un valenciano tampoco le ayuda y muere sin conseguir, pero muere con ese deseo y él se compromete a financiar la fundación de las Carmelitas. Imaginémonos cuando las primeras monjas fueron a tierra de misión en el siglo XIX. Sabemos qué congregación fue. Bueno, el caso es que él muere en 1634 y para mí es providencial. El primer Carmelo africano es de 1934, 3 siglos después de la muerte de Jean de Bretigny de Quintana Dueñas. Cada vez que he estado en el Carmelo de Pontoise, donde está su corazón, lo he venerado con la máxima admiración y aprecio. Muy bien, había una pregunta de Francisco, pero vamos a dejarlo porque se ha hecho un poquito largo. Luego, si quieres, puedes comentar, para no alargarnos mucho más, porque ya nos hemos pasado de la hora. No, pero el ponente ha estado bastante... Lo que pasa es que ha generado debate e interés, eso ya no es culpa tuya. Al contrario, te agradecemos mucho este salto. El profesor Aparicio me ha dicho que está en urgencias con su padre, pero que espera poder venir el viernes, si Dios quiere, a las 10, en el lugar en el que tenía la conferencia Dámaso, al que agradecemos de nuevo haber respondido positivamente a este ruego. Gracias y continuamos a la tarde. Muy bien. Este es de los textos que hay que distribuir.